Los orígenes de Villavicencio se remontan hacia el año 1740, cuando los jesuitas fundaron la Hacienda Piay, en donde empezaron el proceso de evangelización de la tribu Guayupe, habitantes de la zona y tribus cercanas. Nombrados por estos como indígenas murciélagos, de ahí que varias de las urnas y vasijas que se conservan actualmente tengan inscripciones con formas y siluetas del animal. En el año 1790, la corona española adjudicó el terreno a Basilio Romero, quien expulsó a los jesuitas. En 1797, Jacinta y Vicente Rey compran la propiedad, la cual heredaron sus hijos, quienes vendieron sus derechos, creando así los comuneros de Apiay. Las primeras casas se empezarían a construir en Gramalote, de los ríos Guatiquía y Negro. Campesinos y colonos habían sido atraídos por una próspera tierra de los llanos de San Martín, dedicada a la agricultura, la ganadería y la minería. Villavicencio se fundaría oficialmente el 6 de abril de 1840 como un lugar de paso para comerciantes y colonos, recibiendo por ello el título de Portal de Llano. En 1869, el crecimiento de la ciudad motivó al presidente de la República, Santos Gutiérrez, a firmar un decreto que designaba a Villavicencio como capital del territorio nacional de los Llanos de San Martín. Villavicencio se edificaba como una ciudad próspera y pujante. Las plantaciones de maíz, arroz, cacao, caña de azúcar y plátano abundaban en las haciendas e inundaban los mercados de la capital de la República. Numerosos productos agrícolas se exportaban a través de la navegación por el río Meta y el Orinoco. En la madrugada del 28 de enero de 1890, un alambique para destilar el aguardiente de caña, ubicado en las propiedades del hacendado Francisco Rojas, provocó un voraz incendio que se propagó fácilmente por todo el centro urbano de Villavicencio. La casi total destrucción del pueblo hizo que el gobierno central destinara 8.000 pesos para su reconstrucción, labor que contemplaba la casa cural y la iglesia. Su condición de ciudad capital le permitió tener una madurez administrativa y un buen recaudo fiscal, lo que facilitó que Villavicencio volviera a levantarse, trayendo consigo un servicio de salud pública, el primer acueducto público y el fluido eléctrico. El 30 de septiembre de 1899, un asalto de 200 liberales permitió que los rebeldes hicieran el control de Villavicencio, Medina, Uribe y San Martín. Como respuesta, el gobierno conservador envió desde Bogotá un comando que recuperaría prontamente la ciudad capital. El conflicto armado se acompañó de una crisis económica, producto de los saqueos y robos a las haciendas, así como de los bloqueos y la parálisis del comercio. Siendo las 6:30 am del 31 de agosto de 1917, un temblor de 5.9 en la escala Richter sacudió a la ciudad de Villavicencio por 15 minutos. Aquel día resultaron varias edificaciones afectadas y un muro de la iglesia cayó matando un total de 8 personas. Una vez más, la tragedia se convirtió en la oportunidad para crecer. En tan solo 4 años la ciudad se había reconstruido. El éxito de la economía llanera motivó al gobierno nacional a invertir casi 2 millones de pesos para la construcción de 125 kilómetros de carretera para comunicar a Villavicencio con Bogotá, proyecto que finalizaría en 1936. Dicha economía se vería afectada posteriormente tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, lo que provocó un levantamiento insurreccional en todo el país que desencadenó en un largo periodo de violencia que se extendería hasta mediados de los años 50. Los llanos fueron un lugar estratégico utilizado por las guerrillas liberales, las cuales eran comandadas por el reconocido guerrillero Guadalupe Salcedo Bunda. Fue tan importante la paz para los llaneros que se erigió sobre el Cerro Salvador el monumento al Cristo Rey, con sus brazos abiertos para cobijar a toda la región. A mediados del siglo XX y tras varios intentos por parte de multinacionales para explorar y explotar petróleo en el Meta, no fue sino hasta la década de los 80 en la que la región se convierte en la más importante zona para la producción del crudo. La declaración de Apiay como distrito petrolero y la producción del mismo en Castilla-La Nueva marcaría, a finales del siglo, la economía de Villavicencio. En el año 2003 iniciase una época de expansión logarítmica en el campo económico, turístico, urbanístico y comercial en la ciudad, gracias a la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro de la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Aún así, los Llanos Orientales fueron un escenario de batalla entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC. Villavicencio sufrió los golpes de la guerra y el temor se apoderaba de la ciudadanía. Tras la firma de los Acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y dicha guerrilla, el Meta se convirtió en un referente de paz justamente por ser uno de los departamentos más golpeados. Esta condición llevó a que el Papa Francisco decidiera visitar la ciudad de Villavicencio el 8 de septiembre de 2017.
Delante de muchos feligreses envió un mensaje a las víctimas recordando la importancia del perdón y la reconciliación. Villavicencio erigió en el Parque Las Malocas un museo del Papa Francisco como un recuerdo de tan importante momento para la ciudad.